beneficios que tenemos, que derivan de este llamamiento eficaz. Estamos mirando sobre la piedad, ¿sí? Un poquito, pero en realidad es más amplio. Estamos mirando sobre la predestinación también, ¿sí? Que hemos sido predestinados antes, que el Señor ha planeado, ha planificado nuestra redención, ha planeado desde mucho antes, ¿sí? Aún nosotros ni nacíamos y ya estábamos en los planes de Dios. Qué maravilloso que es, hermano. El saber de que el Señor nos ha redimido, nos ha rescatado, nos ha salvado y que estamos en sus planes. Estamos escritos en ese libro de la vida, ¿sí? Y el Señor nos ha guardado hasta aquí y nos seguirá guardando, ¿sí? Un día nos llamó para que hoy estemos en su presencia desde aquí, desde la tierra, preparando nuestro corazón, preparando nuestra vida para ese glorioso día, para estar con Él cara a cara, ¿sí? Aún no se ha manifestado todavía lo que hemos de ser, dice su palabra, pero un día se manifestará y le veremos tal como Él es. Y esa es nuestra esperanza, y en esa esperanza, ¿sí? Es que nos gozamos, y en esa esperanza es que nos fortalecemos, ¿sí? De saber de que un día estaremos con Él cara a cara y le veremos tal como Él es, y estaremos allí con millares y millares de ángeles y hermanos santos que estarán en su presencia cantando de día y de noche, como dice Apocalipsis: santo, santo, santo es el Señor. Y en esta mañana, continuando con esos beneficios que proceden del llamamiento eficaz, quiero traer la adopción, ¿sí? La adopción. Hemos estado viendo la predestinación, ahora vemos la adopción, ¿sí? Adoptados hijos de Dios. La adopción es un acto de gracia divina, ¿sí? Que recibimos de parte de Dios, el cual somos contados o introducidos entre las familias de los santos, ¿sí? Participamos de todos esos beneficios de este llamamiento eficaz que derivan justamente de la adopción, y tenemos el derecho a todos esos privilegios, no porque lo merecíamos, porque no merecemos nada, ¿sí? Porque le hemos dado la espalda a Dios, y inclusive ahora como hijos de Dios muchas veces pecamos contra Dios, ¿sí? A veces en pensamientos, a veces en palabras, ¿sí? Pero tenemos ese privilegio de parte de Dios, que podemos recibir esos beneficios que derivan del llamamiento eficaz de Dios. Por ejemplo, allí en Juan 1:12 nos dice la palabra, ¿sí? Lo tengo aquí, así que lo puede anotar el texto. A todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Dice allí: a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y fíjese que en Romanos 8:17 dice que si hijos, también herederos y coherederos con Cristo, ¿sí? O sea, nos ha dado la potestad de ser hijos de Dios y ser herederos y coherederos con Cristo, ¿sí? Vayamos allí a Romanos, y lo voy a estar mirando, porque nos vamos a centrar en este texto. Ya estuvimos mirando Romanos la vez pasada, ¿sí? Pero podemos dar lectura allí para luego ir desmenuzando un poquito este libro, este capítulo de Romanos. Dice, podemos mirar allí del 15, del versículo 15, Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre.
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es decir, seremos transformados, ¿sí? Seremos cambiados. Cristo está reinando en los cielos, ¿sí? Pero su cuerpo humano se transformó, se cambió, ¿sí? Su cuerpo humano no quedó en la tumba, sino que Él está allí, hombre y Dios divino, ¿sí? O sea, 100% hombre y 100% Dios, estás allí en el trono sentado. Es decir, no quedó su cuerpo en la tumba. Él fue transformado, ¿sí? Resucitado de un cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible. De la misma manera nosotros seremos glorificados, ¿sí? Aquel tiempo que el Señor venga por nosotros. Porque el versículo 20 dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ellas, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que algunos ven, ¿a qué esperar? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Qué maravilloso es esto, que cuando somos débiles el Espíritu nos ayuda, aún nos fortalece a seguir esperando, ¿sí? Aquellos que un día se van a manifestar, que se va a completar en nosotros. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Tenemos esperanza en Él y aún hay, ¿sí? Esa esperanza no vemos completa, como dice allí, la adopción. ¿Sí? Ya somos introducidos a la familia de Dios, pero aún todavía no se manifiesta realmente lo que ha de ser. ¿Sí? Aún todavía esperamos y aguardamos, porque todavía estamos en nuestro cuerpo humano, todavía estamos aquí en la tierra, todavía tenemos esa naturaleza caída en nosotros y tenemos que luchar todavía contra esa naturaleza, día a día. Introducidos en la familia de Dios somos y participamos de todos los beneficios que el Señor nos ha dado en este llamamiento eficaz. Pero algo que tenemos que tener presente es que antes de la adopción debe haber un nuevo nacimiento, ¿sí? Quien no es nacido de nuevo no tiene una adopción. Fíjese lo que dice Juan 3, ¿sí? Juan 3. El versículo 3, respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sí? Entonces, para ser adoptado tiene que haber un nuevo nacimiento. Y allí que estuvimos mirando en Romanos, volvamos a Romanos 8, versículo 15. El versículo 15 nos dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Es decir, papito querido, papito amado, ¿sí? Eso es lo que significa.
Abba, Padre, ¿sí? Papito amado. De esa manera podemos dirigirnos a nuestro Padre, ¿sí? En reverencia delante de Él. Aunque todavía no se ha manifestado del todo lo que hemos de ser. Estuvimos leyendo también allí el versículo 22 del mismo capítulo de Romanos 8. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, ¿sí? Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, ¿sí? Esperando esa transformación de nuestra vida, de nuestro cuerpo, de un cuerpo mortal a un cuerpo glorificado, a un cuerpo celestial. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, dice en 1 Juan 3, aquel que tiene esta esperanza, dice allí, se purifica a sí mismo, ¿sí? Se purifica a sí mismo como Él es puro, ¿sí? Es decir, yo espero, ¿sí? Yo tengo esa esperanza, ¿sí? Pero me tengo que ir preparando, me tengo que ir purificando, me tengo que ir puliendo, por decir así, sacando toda esa aspereza, todas esas obras de la carne, todo ese viejo hombre, quitando, ¿sí? Apartándome de todo lo que me aparta de Dios, ¿sí? Tengo que ir preparándome para aquel glorioso día cuando Él se manifiesta. Entonces allí seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, dice, se purifica a sí mismo como Él es puro. Pero a causa de la vida de pecado, los que no han sido regenerados o nacido de nuevo son esclavos del temor, amados. Viven temerosos. ¿Será que soy salvo? ¿Será que no soy salvo? ¿Será que Dios está conmigo? ¿Será que...? Y así, continuamente, cuestionando, ¿sí? Preguntándose algo que Dios ya dejó escrito en su palabra, ¿sí? Que nosotros debemos de apropiarnos de sus promesas, ¿sí? Y estar seguros en Él. Pero a causa del pecado que está en nosotros, muchas veces dudamos o tenemos temor, ¿sí? ¿Dios está o no está? Diría el cuento, ¿no? ¿Dios está o no está? Y muchas veces hacemos esas preguntas. ¿Seré salvo o no seré salvo? Yo cuántas veces me habré hecho esta pregunta. ¿Cuántas veces he pasado por situaciones complicadas que no fueron nada con las que Cristo pasó por mí? Pero cuántas veces me he preguntado, ¿será que Dios está conmigo? ¿Será que seré salvo o no? ¿Por qué no le siento a Dios? ¿Por qué no te siento, Señor? ¿Por qué siento como que estás lejos de mí? ¿Sí? Pero todo ese sentimiento era producto del pecado que está arraigado en nosotros. Y los que viven en el pecado, que no han nacido de nuevo, viven en temor, son temerosos, a todo le temen. Hasta se asustan por su propia sombra. A todo le tienen temor. ¿Sí? Pero, ¿qué dice 1 de Juan 4:18? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Sí? Es decir, si nosotros tenemos arraigado en nuestro corazón la seguridad en Dios de que Él nos ama, ¿sí? Y que nuestra vida está escondida en Él, ¿por qué tener temor? ¿Por qué tener temor si el amor de Dios es el que nos sostiene, el que nos levanta, y si nos caemos también el que nos va a levantar? ¿Sí? Si pecamos, su amor es el que nos va a perdonar, ¿sí? Porque estamos en Él. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y allí en el capítulo 3 también de 1 de Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre
para que seamos llamados hijos de Dios. Ese es el amor de Papá Dios, ser hijos de Él, ser llamados hijos de Él. Los que hemos sido adoptados como hijos tenemos el Espíritu de Cristo. Esa seguridad dentro nuestro, dice, como mirábamos aquí en Romanos 8:26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. El Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios está dentro nuestro. Así que podemos venir con total confianza ante el trono de la gracia como hijos amados sin temor y sin vacilación. ¿Sí? Porque Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios, con dependencia de Él. Una relación libre, sin temor, sin ansiedad. ¿Sí? No estar ansioso, sino confiado, seguro en Él. El Espíritu Santo nos da testimonio veraz de que somos hijos de Dios porque Cristo nos ha comprado con su sangre. Ha derramado cada gota de su sangre. Fue por nosotros, hermanos, y por aquellos que han de ser salvos, por aquellos que todavía han de añadirse a la familia de Dios, a esta gran familia. Y no solamente acá en la esquina, ¿sí? No solamente acá en Corrientes, sino que en todo el mundo. Toda lengua, reino y nación, dice su palabra, que vendrá a los pies de Cristo. ¿Cómo uno dará testimonio de que ha sido adoptado o de que es hijo de Dios? Es una pregunta que lo anoté acá. ¿Cómo uno dará testimonio de que ha sido adoptado, de que es hijo de Dios? Pues la respuesta tenemos en Gálatas 5:22. Por los frutos. Jesús dijo en Juan 15, por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? Porque si nosotros llevamos frutos, dice Juan 15, ¿sí? ¿Sí? El que en mí permanece lleva frutos, muchos frutos, pero separado de él nada podemos hacer, dice. ¿Sí? Pero en Gálatas 5:22 al 23 podemos dar lectura allí. Gálatas 5. Primero Pablo hace una lista allí, ¿verdad?, sobre las obras de la carne. Podemos dar lectura allí de las obras de la carne. Podemos empezar leyendo desde el versículo 16 para poder entender un poquito aquí. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Quizás hasta ahí digamos, bueno, yo ya dejé todo eso. Pero fíjense lo que sigue diciendo más adelante. Enemistades, pleitos, celos, ira, contienda. Y eso suele ocurrir en el pueblo de Dios. Eso suele ocurrir. O sea que nosotros nos tenemos que identificar también en cuanto a esto. Y si hay en nosotros estas obras, e ir dejando de lado. ¿Sí? Porque, como dice allí, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu, fíjese cuál es la base de todo lo que continúa, el amor. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La base para todo esto es el amor. ¿Por qué dice Pablo esto? ¿Sí? Porque hay ese mandamiento de Dios y Dios nos dejó su mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con tu alma, tu fuerza, con
toda tu mente. Pero ¿qué dice luego? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, en estos dos mandamientos está toda la ley. Si hacemos esto, si cumplimos con estos dos mandamientos, cumplimos con toda la ley. Ya no hay otra ley que cumplir, ¿sí? Porque si cumplimos con esto, amamos a Dios en primer lugar y amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿sí? Así como nosotros nos bañamos, nos aseamos, nos cuidamos, nos vestimos bien, nos arreglamos, ¿sí? Nos alimentamos y a veces mucho más de lo que tenemos que alimentar nuestro cuerpo, así como cuidamos nuestra vida, ¿sí? Quizás hacemos ejercicio, muchos quizás hacen ejercicio, cuidan su cuerpo, se mantienen en forma. De la misma manera, así como yo cuido mi cuerpo, debo cuidar a mi prójimo. Y ese es el amor, ¿sí? Es decir, si le ves a tu hermano pecando, o le ves a tu hermano que se está yendo al infierno, por amor a esa alma, a esa vida, andar y decirle que no vaya a ese lugar, ¿sí? Rescatarlo de eso. Eso es lo que habla también Judas, ¿verdad? ¿Sí? De poder rescatarlo del infierno, rescatarlo de ese lugar. Ese es el amor a tu prójimo, ¿sí? El amor a mi prójimo no es dejarle que haga lo que quiera, si yo sé que está haciendo algo mal, ¿sí? Aunque me corra después de delante de él, pero ese es el amor a mi prójimo, ¿sí? El poder verle bien, el poder ayudarle, ¿sí? Entonces, en esto se ve el Hijo de Dios, en estos frutos del Espíritu. Ahí se ve quién es adoptado, quién es hijo de Dios, ¿sí? Y el amor también no busca su propio interés, ¿sí? Es decir, yo te amo, pero no por lo que vos me puedas dar, ¿sí? No por lo que pueda recibir, porque si no sería un amor interesado, ¿sí? Te amo porque te veo como a mí mismo, ¿sí? Ese es el amor, amar como a uno mismo, ¿sí? Porque te quiero ver bien, ¿sí? No porque estoy buscando algo. Y lamentablemente en esta sociedad y muchas veces en el mundo evangélico, el amor que se ve es interesado. Te amo, pero hasta aquí es mi límite de amor, ¿sí? Hasta aquí llego. Pero dice que el amor todo lo soporta, todo lo espera. Y si nos ponemos a pensar cuán lejos estamos de ese mandamiento, ¿sí? ¿Cuántas veces no le soportamos ni aún a veces a nuestros propios seres queridos? ¿Sí? Pero sin embargo, ese es uno de los frutos y la evidencia de que somos adoptados y que somos hijos de Dios. Esa es una de las evidencias de que realmente hemos nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque si tenemos el Espíritu de Cristo, tenemos que ser como Cristo es. Y Cristo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, tuvo dominio propio, ¿sí? Dios no mostró odio contra las personas, ¿sí? En un momento le estuvo predicando y dijo, esta palabra se cumple hoy, ¿sí? Cuando habló del profeta Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí, lo sacaron afuera, lo quisieron tirar con un peñasco, pero él salió caminando. Él hubiese mandado a sus ángeles o un soplo allí y que todo el mundo caiga al peñasco, pero al vacío, pero él no hizo eso. En la cruz él dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué grande es el amor de Dios, hermano. Qué grande no hay palabra para explicar el amor de Dios. Y qué lejos estamos nosotros de ese amor. Pero sin embargo dice su palabra que ese amor Él depositó en nosotros. Ahora, quizás todavía no le estamos cultivando, quizás todavía no le estamos poniendo por obra ese verdadero amor de Dios, ¿sí? Porque no estoy diciendo que no está su amor en nosotros, ¿sí? Sino que quizás todavía no lo estamos cultivando como debería ser, ¿sí? Quizás todavía no estamos haciendo o no le estamos dando lugar al Espíritu Santo para que nos vaya cambiando, para que nos vaya transformando. Quizás hay esa lucha entre nosotros y en esa balanza muchas veces obra más la carne que el Espíritu de Dios. Por los frutos que Él mismo
mismo Espíritu produce en nosotros. ¿Sí? Por esto se identificará quien es nacido de nuevo, quien es adoptado, por los frutos que el Espíritu mismo produce en nosotros. ¿Sí? Por cómo andamos, por las obras de Dios que hacemos, que Él ha preparado para que andemos en ella. Todo el que es llamado a ser hijo de Dios debe ir despojándose de las obras de la carne y andando en el Espíritu de Dios, quien nos ha adoptado como hijos suyos. Somos adoptados hijos de Dios, como dice allí en Gálatas 4:5. Gálatas 4:5 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, y nació bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Y por cuando sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el Espíritu de Cristo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Sí? Nuevamente, como dice Romano, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Qué promesa, hermanos, tenemos? ¿Y qué seguridad tenemos en su palabra? ¿Sí? ¿Qué seguridad tenemos en su palabra, hermano? De saber de que antes que Cristo viniese, todos estábamos bajo esa ley de Dios. La ley era nuestro ayo, como decir, nuestro tutor, nuestro papá, ¿sí? Porque si Dios no hubiese establecido las leyes, no sé qué sería del mundo. Un caos más de lo que vemos quizás en la sociedad, ¿sí? Sería un desastre, ¿sí? Si Dios nos hubiese mandado esas leyes, ¿sí? Y gracias a esas leyes es que muchas veces, aún sin conocer a Dios, sabíamos que matar estaba mal, que robar estaba mal, aunque lo hacíamos quizás mucho, ¿sí? Pero sabíamos que hacer el mal estaba mal. Había esa ley de Dios que nos cuidaba, que era nuestro tutor. Hasta que vino el cumplimiento de la palabra y Dios envió a su Hijo, y hoy tenemos a Cristo, ¿sí? Hoy tenemos a su Espíritu en nosotros. Ya no estamos bajo la ley, bajo ese tutor, estamos bajo la gracia de Cristo, bajo esa ley divina de Dios, el Espíritu Santo, quien mora en nuestros corazones, quien nos guía y nos ha adoptado, como dice allí, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción del Hijo. Hoy somos hijos de Dios, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Papito amado, el Espíritu intercede por nosotros. El Espíritu intercede por nosotros en nuestra debilidad. El Espíritu Santo realiza la obra de confirmación a todo aquel verdadero creyente, su adopción de hijo. Es decir, le da la seguridad en ese corazón de que es hijo de Dios. Aunque, como dije, muchas veces nos hemos preguntado, ¿será que Dios está conmigo? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? ¿Será que? Porque quizás, ¿cuántas veces hemos ido a orar y no hemos sentido nada? ¿Cuántas veces hemos leído la palabra y pareciera que no nos convencía? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado, ¿será que Dios está conmigo? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? ¿Sí? Y esos pensamientos el diablo aprovechaba para desanimarnos. ¿Sí? El diablo aprovechaba esos pensamientos para ponernos en contra de Dios, para blasfemar en contra de Dios. ¿Sí? Pero allí su Espíritu Santo dice con gemidos indecibles, gemidos que ni sabemos, intercede por nosotros y nos persevera, porque esa es la obra del Espíritu.
nos persevera en el amado, en el Señor. Eso no quiere decir que, bueno, yo ya no hago más nada, total el Espíritu clama por mí, el Espíritu me ayuda, el Espíritu me defiende acá, allá. Yo hago, listo, no hago más nada, no oro, no leo la Biblia, no busco a Dios, no, hermano. Al contrario, esta seguridad debe llevar a someternos más a Dios. Porque si somos hijos, dígame usted que es madre o quizás un padre, dígame si no le disciplina a su hijo cuando se porta mal. Claro que sí. Esta vez se le da unos chilos, ¿sí? ¿Cuántas veces el papá le exhorta, le corrige y hasta le pega a su hijo porque se ha portado mal, porque ha hecho lo que no, porque le dijo que haga algo y no hizo, o porque hizo todo lo contrario? Porque es desobediente, cabezudo. Y bueno, si somos hijos de Dios, ¿acaso no vamos a recibir corrección de nuestro papá Dios? Claro que sí. ¿Sí? Entonces, esta seguridad nos debe llevar a buscar más de Dios, a crecer en santidad, en obediencia. Esta adopción nos debe llevar a someternos más a Dios. La seguridad de salvación es una obra de la gracia por parte del Espíritu Santo. No tiene origen humano, no es de carne, no es de sangre. ¿Sí? No nace de varón, de carne o de sangre, sino es del Espíritu de Dios. Nuestra adopción como hijo no es por nuestros méritos, nuestro valor, sino por la persona y obra de Cristo a favor nuestro. Esta verdad nos debe llenar de humildad, de confianza, de seguridad en Dios. Nuestra posición delante de Dios no se cimienta en nuestros débiles esfuerzos por alcanzar el favor de Dios. No es nuestra fuerza, no es nuestra fuerza, no nuestra voluntad. Por más que nos esforcemos, ¿sí? En vano trabajaremos si Dios nos edifica. En vano, ¿sí? Entonces no depende de nosotros, sino depende de aquel que le da el crecimiento de Dios, a ese Espíritu que mora en nosotros. Para ser adoptados como hijos suyos. La obra perfecta e inmutable de Cristo a nuestro favor es la que nos ha redimido, la que nos ha salvado. ¿Cuál es su motivación? Pues el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria. Por cuanto somos hijos, Dios envió el Espíritu de Cristo en nuestros corazones, como leíamos allí. Y por cuanto somos hijos, tenemos paz para con el Padre. La condición de hijo en nosotros, esa obra de Cristo, coherederos con Cristo. La condición de hijo está sellado por la presencia del Espíritu Santo. Dice, tenemos las arras del Espíritu, las primicias, dice Efesios. ¿Sí? Esto nos tiene que llenar de paz, de gozo y una completa rendición al Padre. Vivir por el Espíritu, ya no haciendo las obras de la carne, debemos de llevar, ¿sí? O nos tiene que llevar esto a estar más cerca de Cristo, más cerca de Dios, a tener esa comunión con Él, ¿sí? Esa comunión con Él. Al tener comunión con Dios, tenemos comunión los unos a nosotros, ¿sí? Yo no puedo tener comunión con usted si no tengo comunión con Dios, porque es una cruz, ¿sí? Es la cruz de Cristo, pero es nuestra cruz la que tenemos que llevar. Quien no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. ¿Cuál es nuestra cruz? ¿Sí? Vertical, horizontal, ¿sí? Una cruz así. Amar a Dios y amar a mi prójimo, ¿sí? Esa es la evidencia de un hijo de Dios, de un hijo que fue adoptado, comprado, justificado y lavado por la sangre de Cristo, ¿sí? Por la palabra de Dios que se hizo carne, Cristo, ¿sí? Esa es la evidencia
de un hijo de Dios. Y hermano, si nos ponemos a meditar, muchas veces nos damos cuenta que estamos lejos de tal acción. Pero aún estamos a tiempo. ¿Sí? Aún estamos a tiempo de poder cumplir con este estándar de Dios. ¿Sí? De amar a Él sobre todas las cosas y de amarnos unos al otro. ¿Sí? El que tiene comunión con Dios tiene comunión con sus hermanos. Tiene comunión en el cuerpo, en la iglesia. ¿Sí? Porque donde hay amor no hay odio, no hay rencor, no hay envidia, no hay celo. ¿Sí? Y lamentablemente necesitamos volver a esos principios. Lamentablemente, porque se perdió eso. No lamentable volver a ese principio, sino lamentable de que hay eso. Y volver a esos principios. Volver a ese principio del amor de Dios. ¿Sí? Amarnos mutuamente. Yo sé que no es fácil, ¿no? ¿Sí? Pero no es fácil para nuestra carne. ¿Sí? Porque aún todavía vivimos en esa naturaleza caída. Pero si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y si andamos por el Espíritu, como dice allí Romanos, si andamos por el Espíritu, como decía allí Gálatas, ¿sí? Y no satisfaciendo los deseos de la carne, vamos a lograr. Vamos a llegar a esa perfecta unidad con Cristo. Vamos a llegar un día, ¿sí? Y vamos a ser tal como Él es, le veremos tal como Él es, cara a cara estaremos en su presencia, ¿sí? Y será manifestado en nosotros aquel cuerpo glorioso, ¿sí? Decíamos la vez pasada que Dios nos ha revestido de salvación, ¿sí? De un cuerpo de salvación, ¿sí? Nos ha vestido de ropas blancas, ¿sí? Y tenemos que cuidar esa ropa, ¿sí? ¿Cuántas veces nos hemos puesto una ropa así? Blanca y no queremos que se manche por nada, ¿sí? Pero sin embargo muchas veces se mancha. Recuerdo cuando me casé y vine con mi esposa acá, había una zanja allí, ¿sí? Y no sabíamos que tenía agua, ¿sí? Y sin querer mi esposa, ¡pum!, hasta la mitad más o menos del vestido lleno de barro. Un vestido blanco, impecable, se llenó de barro. ¿Sí? Imagínese nuestra vida con una vestimenta blanca, pura, limpia, sin mancha, ni arruga, ni cosas semejantes. De pronto empieza a recibir esa salpicadura de barro, contaminación de este mundo, ¿sí? Del diablo, de nuestra carne misma, ¿sí? Entonces debemos de cuidar esa salvación, ¿sí? No porque la vamos a perder, sino porque si nosotros cuidamos nuestra salvación, ¿sí? Tenemos mayores recompensas de Dios, ¿sí? Dios tiene recompensa para nosotros si hacemos lo que Él quiere que hagamos aquí. Entonces esto nos debe de llenar de confianza, de amor, de ferviente deseo por Él, por crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Debe generar en nosotros reverencia, obediencia, ser más semejante a Él. ¿Sí? Como decía Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Sí? Tenemos la mente de Cristo, dice Pablo. Si nos ponemos a pensar, tenemos la mente de Cristo en nosotros. ¿Sí? Todo esto y mucho más se logra cuando su Espíritu Santo está en nosotros, ocupando el primer lugar, el primero y el último, ocupando nuestra vida, ¿sí? Siendo guiado por el Espíritu Santo, ¿sí? Siendo llenado por el Espíritu Santo, como dice Efesios 5:18, ser lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Si tenemos su Espíritu, somos de Él. Ser hijo de Dios debería de ser todos los días una experiencia real con Cristo por medio de su palabra y la obra de su Espíritu en nosotros. Una experiencia diaria, todos los días. Crecer en la semejanza de Cristo, mansos, humildes, en amor, lleno del Espíritu Santo. Cristo es el agente mediador de nuestra adopción. Somos coherederos con Cristo. Hemos sido predestinados para ser adoptados como hijos mediante Jesucristo,
En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dice Efesios 1:5. Podemos leer allí Efesios capítulo 1. Lo leímos este pasaje la vez pasada, ¿sí? Cuando hablábamos de la predestinación. Leamos el versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados. ¿Sí? La vez pasada hablamos de la predestinación, hoy vemos la adopción. Este es el versículo el cual hoy he traído, ¿sí? El versículo clave. ¿Sí? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia, en el cual nos hizo acepto en el amado, es decir, en Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Y hermanos, a veces estamos tan preocupados por la pobreza de este mundo que para nosotros es riqueza. Sin embargo, Dios nos está buscando para llenarnos de su riqueza en gloria. Riquezas que no son comparadas con la de este mundo. No se compara con la de este mundo, sus riquezas en gloria. ¿Y cuántas veces estamos preocupados por las migajas de este mundo? ¿Cuántas veces nos preocupamos, ¿sí?, por querer tener más y más y más de este mundo? Riquezas o pobrezas de este mundo que para nosotros es riqueza. ¿Sí? Eso no quiere decir que usted no tenga nada y viva en la calle, no. ¿Sí? Sino que tengamos las cosas que Dios nos permite tener acá en la tierra, pero que nuestro corazón, nuestro deseo, nuestro anhelo sea Él por sobre todas las cosas. ¿Sí? Que si perdemos algo de este mundo, ¿sí?, sepamos que Dios nos va a dar mucho más, ¿sí?, porque Él tiene esa riqueza en gloria para nosotros. Que lo que Él nos da no se compara con lo que nosotros podamos tener en esta tierra. Por algo decía Pablo, ¿verdad? ¿Qué nos podrá separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, hambre, desnudez, pestilencia, enfermedad, lo que sea. Nada de eso nos puede separar del amor de Dios. Por eso decía hoy, el amor echa fuera el temor. ¿Sí? Cuando nosotros amamos o correspondemos a ese amor de Dios, no hay temor. ¿Sí? No hay temor acá en la tierra. No hay temor. Estamos confiados, estamos seguros en Dios. Y eso también tiene que llevar en cuanto a nuestros familiares. ¿Sí? Si nuestros familiares están en las manos de Cristo y si hoy parten de esta tierra, tenemos que estar seguros y confiados en el Señor de que ellos están allí, en la presencia de Dios. ¿Sí? Y ese es el amor que nos va a mantener y nos va a fortalecer. ¿Sí? No sentirnos angustiados y decir, no, Dios se olvidó de nosotros porque perdí, no sé, mi esposa, mi hijo, perdí cualquier familiar. Si nosotros sabemos que están en las manos del Señor, tenemos que estar tranquilos y seguros de que fue a la presencia de Dios. ¿Sí? Y aún todavía seguimos aquí en la tierra luchando, ¿sí?, y Dios nos permite seguir estando para seguir compartiendo, seguir mostrando esa presencia, esa gloria, ese amor de Dios hacia los demás. Entonces, no debe haber temor, no debe haber miedo, ¿sí?, si realmente está el amor de Dios en nuestros corazones. Sí, uno siente, sufre dolor, ¿sí?, porque somos humanos, pero eso no nos tiene que llevar a hundirnos, ¿sí?, sino que eso nos debe llevar a confiar en el Señor, de saber de que todo está en sus manos, de que Él es soberano por sobre todas las cosas y nada va a ocurrir sin su permiso. ¿Sí? Esa es nuestra confianza está en la soberanía de Dios, nuestro amor está en la soberanía de Dios, ¿sí?, de que Él tiene el control porque Él es soberano, ¿sí? Nada, aún el mismo diablo está en sus manos, ¿sí? Él lo tiene como perro atado en una soga, ¿sí? Él no va a permitir que el diablo haga de la suya, ¿sí?, en los hijos de Dios, porque Dios los tiene allí, ¿sí?, porque Él cuida de los suyos.
tenemos ejemplo en su palabra, ¿sí? Que aún hasta el diablo mismo le pide permiso a Dios para muchas veces tentar o provocar, ¿sí? O hacer lo que quiera hacer. ¿Sí? Dios tiene el control de todas las cosas. Antes de la fundación del mundo, Dios predeterminó que su pueblo elegido fuese adoptado como hijos e hijas de Él y que seamos herederos y coherederos con Cristo, como leíamos en Romanos. Cristo es nuestro ejemplo, nuestro modelo de adopción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él fue obediente. ¿Sí? Él fue obediente en todo. De la misma manera nosotros debemos de ser obedientes en todo. ¿Sí? Cristo es el fin por el cual somos adoptados. El propósito de la adopción es ser como Cristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, dice su palabra. La gracia es el motivo o el medio de la adopción, conforme al beneplácito, dice su palabra, de su voluntad para alabanza de su gracia, para alabanza de la gloria de su gracia, como miramos allí en Efesios. Dios es glorificado en su misma esencia aquí, hermano. Dios es glorificado. Cuando nosotros somos obedientes, Dios es glorificado. ¿Sí? Y Dios nos da privilegios, honra, ¿sí? Y nos pone en lugares celestiales con Cristo cuando somos obedientes. ¿Sí? Y es más fácil, se nos hace más fácil a nosotros, ¿sí? Llegar a ese lugar de privilegio. Se nos hace más fácil cuando somos obedientes. De igual manera llegaremos. ¿Sí? O por agua o por aire, ¿no? Jonás, ¿sí? ¿Se acuerdan la historia de Jonás? Él podía haber sido obediente y a la primera obedecer a Dios, pero fue desobediente, quiso ir a otro lado, ¿sí? Entonces, o por peso, por tierra, vamos a ser obedientes a Dios. Jonás le tocó ir dentro de un pez, ¿sí? Pero al final de cuentas obedeció, ¿sí? Porque el propósito de Dios se va a cumplir en nuestra vida. El propósito de sus hijos se va a cumplir en nuestra vida, ¿sí? Así retosemos, ¿sí? Gritemos, nos enojemos, patalemos como niño cabezudo, como niño desobediente que no quiere obedecer, y se pone a gritar, ¿sí? Hace un escándalo a mamá o a papá muchas veces cuando son chiquitos en los negocios o en las reuniones así. Seguramente que vio esos niños que son, patalea, grita y hace un escándalo, ¿sí? Y a todo hace llamar la atención. Aunque estemos así muchas veces, papá no nos va a dejar. Él nos va a disciplinar y va a decir, te tengo que disciplinar, pero vas a tener que cumplir lo que yo predestiné, lo que yo dije que iba a ocurrir, ¿sí? Su decreto divino se va a cumplir, ¿sí? Sus decretos son inmutables, ¿sí? Quizás que desobedezcamos sus mandamientos, ¿sí? Sus leyes, pero sus decretos se van a cumplir. Y esa es la seguridad que tenemos en Él. Dios es glorificado en su misma esencia. Se manifiesta la riqueza de su gracia y nos acepta como hijos suyos en el amado. Así que si somos hijos, no carecemos de ningún bien. Tenemos la herencia de hijo y somos coherederos con Cristo. Participamos de la naturaleza divina cuando nuestro cuerpo será transformado, ¿sí? A ese cuerpo glorioso, ¿sí? Se culminará todo, ¿sí? Terminará todo y seremos glorificados en Dios, ¿sí? Será transformado nuestra vida, de un cuerpo mortal a un inmortal, ¿sí? Como dice su palabra. Cuando Él venga, todo ojo lo verá, ¿sí? Todo ojo. Y como mirábamos aquí en Romanos, aún la creación misma gime a una, ¿sí? Y toda ella será liberada, ¿sí? Los hijos de Dios para la gloria y los hijos de desobediencia, ¿sí? Que son la misma creación de Dios mismo para la perdición, ¿sí? Ojalá y deseo en mi corazón que nadie vaya a la perdición, que todo el mundo se salve, pero no depende de mí,
depende de Dios, quien hace todas las cosas según el designio de su voluntad, según la riqueza de su gloria. Hasta entonces tengamos esperanza, aguardando con paciencia su regreso. Él nos ayuda en nuestras debilidades, intercede por nosotros, el Espíritu nos ayuda, porque Él sabe que somos débiles, ¿sí? Que muchas veces nos queremos inclinar a nuestros deseos pecaminosos o carnales, pero Él nos ayuda. Y sabe que necesitamos ayuda. Tiene compasión de sus hijos, de los que le temen. Tiene cuidado de su criatura. Defiende a todos sus hijos. En Él nuestra vida está refugiada. ¿Sí? Dice, el que habita a la sombra del Altísimo morará seguro, confiado. ¿Sí? Morará seguro bajo la sombra del Altísimo. Así que, amados, tengamos esta seguridad. Y recuerde que si somos a veces cabezudos, desobedientes, Dios nos va a disciplinar. Y cuando llegue esa disciplina, esa prueba quizás, ¿sí? Sepamos que Dios no nos ha abandonado, que Dios está ahí obrando en silencio, quizás no lo vemos, pero Dios está ahí obrando en nosotros. Dios está perfeccionándonos para ese glorioso día. Él no nos ha dejado, no nos deja ni nos dejará. Él está con nosotros todos los días de nuestras vidas, ¿sí? Y con cada uno de los suyos, ¿sí? Y con aquellos que aún han de añadirse a esta salvación eterna, ¿sí? Dios cumplirá su propósito. Y recuerde que nos será más fácil a nosotros recibir ese propósito de Dios para nosotros aquí en la tierra si obedecemos. No lo hagamos tan complicado para Dios. No lo hagamos tan complicado, hagámoslo media fácil, ¿no? Es decir, obedezcamos lo que Él nos pide, cumplamos con sus propósitos, con sus mandamientos, ¿sí? Y recibamos lo que Él derrama sobre nosotros, esa riqueza en gloria, ese conocimiento de Él, esa sabiduría de Él, esos tesoros, ¿sí? Seamos como aquel que vendió ese campo, encontró un tesoro y vendió todo lo que tenía para comprar el campo, ¿sí? Porque allí había un tesoro. Que así seamos nosotros. Despojémonos de todo peso que nos asedia, de toda carga, de toda carne, de todo lo malo, ¿sí? Y vengamos a Él y compremos esta riqueza sin precio, sin plata, dice Isaías. ¿Sí? Esta presencia de Dios, esta presencia gloriosa, esta seguridad de Dios. ¿Sí? Él ya hizo todo, Él ya pagó en la cruz por nosotros. A nosotros nos toca obedecer como hijos obedientes, como hijos adoptivos. ¿Sí? Él nos ha comprado con su sangre. Pero como dice también, tengamos en cuenta que todavía no se ha manifestado completamente lo que ha de ser. Eso nos lleva a prepararnos, a santificarnos, a limpiarnos, a purificarnos como Él es puro, ¿sí? Y a permanecer en ese amor. Y recordemos también que el amor es una cruz, hacia arriba y hacia costado, ¿sí? Amén. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra que